Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para enterarse de todo lo que traigo hoy. Porque agárrense de sus asientos, porque hoy vamos a hablar de uno de los chips más queridos, comentados y misteriosos del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, era así como lo oyen. Vamos a sumergirnos en su historia, en esos rumores que no nos dejan dormir, en esos gestos que valen más que 1000 palabras, y en esa conexión que, aunque ellos la nieguen, a veces todos vemos. Porque, a ver, seamos honestos, ¿quién no se ha derretido con la química explosiva que tenían en Senkalkam? Esa serie nos enganchó a todos, no solo por la trama, sino por la forma en que estos dos se miraban, se reían y se complementaban. Era palpable, se sentía a través de la pantalla. Y claro, después de eso los rumores no tardaron en encenderse. ¿Será que el amor traspasó la ficción? ¿Estarán juntos en secreto? ¿Será que nos están ocultando algo? Pues bien, hoy vamos a analizar todas las pistas, vamos a desempolvar los viejos vídeos, las entrevistas perdidas, los comentarios de sus amigos cercanos y vamos a intentar descifrar el misterio. Vamos a hablar de esos momentos clave que nos hicieron creer que sí, que Hande y Kerem eran mucho más que compañeros de trabajo. Pero antes de que me lance de lleno al chisme jugoso, déjenme pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les encanta el mundo del entretenimiento turco, los dramas, las series, los chips imposibles y sobre todo, el chismecito de calidad, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán ni un solo detalle de todo lo que tengo preparado para ustedes. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que sé que les encanta. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos provocan suspiros y levantan pasiones. Su historia comenzó en el set de Senkalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, traspasando fronteras y conquistando corazones en cada rincón del planeta. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Era como si la chispa se encendiera en el momento en que sus miradas se cruzaron por primera vez. No era solo actuación, era algo más, una energía que electrizaba el ambiente. En las primeras entrevistas, ambos negaban cualquier romance, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Usaban las frases típicas: nos llevamos muy bien, tenemos una gran relación profesional, nos apoyamos mutuamente. Ajá. Como si nos fuéramos a tragar esa mentira. Pero a medida que avanzaba la serie, las cosas empezaron a cambiar. La negación se volvía más tímida, las sonrisas más nerviosas, las miradas más intensas. Era como si la verdad estuviera a punto de estallar. Empezamos a ver gestos más cariñosos, miradas cómplices, risas que parecían tener un significado oculto. Un toque de manos que se prolongaba más de lo necesario, una mirada que se perdía en la del otro, una broma interna que solo ellos entendían. Y claro, las redes sociales se encargaron de amplificar cada uno de estos detalles. Cada foto, cada vídeo, cada comentario se analizaba al milímetro, buscando señales de un romance secreto. Los fans se convirtieron en detectives privados, obsesionados con encontrar la prueba definitiva. ¿Se acuerdan de aquella foto que subieron a Instagram durante un viaje a las Maldivas? Fue la confirmación oficial. Después de meses de rumores, de especulaciones, de sueños y esperanzas, Hande y Kerem se dejaron ver juntos, felices y enamorados. Las playas paradisíacas de las Maldivas fueron el escenario perfecto para este anuncio. Fue un boom en las redes sociales. Los fans estaban eufóricos. Por fin se había hecho realidad el sueño de muchos. Almohadilla Anker se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Pero, lamentablemente, la felicidad no duró para siempre. Como en todo cuento de hadas, siempre hay una bruja malvada esperando para arruinarlo todo. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación. Se decía que las agendas apretadas, los proyectos separados y las diferencias de personalidad habían terminado por afectar la pareja. La vida de las celebridades es así, llena de compromisos, viajes y poca privacidad. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande y Kerem habían terminado. La bomba estalló en todos los medios de comunicación. Los fans se negaban a creerlo, algunos incluso llegaron a pensar que era una estrategia de marketing.
Pero las confirmaciones por parte de fuentes cercanas a la pareja no dejaron lugar a dudas. La noticia fue devastadora para muchos fans, que habían idealizado su relación. Hande y Kerem eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existía. Su ruptura fue como una puñalada al corazón para muchos. Pero a pesar de la ruptura, la esperanza nunca murió del todo. Muchos seguían creyendo que en el fondo, Hande y Kerem seguían sintiendo algo el uno por el otro. Y es que, seamos honestos, esa conexión que tenían era muy especial, algo que no se ve todos los días. Era una química que trascendía la pantalla, que se podía sentir en el aire. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hande ha protagonizado nuevas series y ha seguido cosechando éxitos en el mundo de la moda. Kerem, por su parte, ha incursionado en proyectos internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Pero de vez en cuando surgen pequeñas señales que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de aquel comentario que Kerem le dejó a Hande en una foto de Instagram? Era una simple carita sonriente, pero suficiente para encender las alarmas de los fans. La sección de comentarios se llenó de mensajes preguntando si era una señal de reconciliación. ¿Y qué me dicen de las veces que se les ha visto en los mismos lugares, casi al mismo tiempo? ¿Coincidencia? No lo creo. Los restaurantes, los gimnasios, las fiestas. Siempre terminan cruzándose en algún lugar. Claro, ellos siempre han negado cualquier tipo de reconciliación, insistiendo en que son solo amigos. Usan las mismas frases de siempre: nos tenemos mucho cariño, somos buenos amigos, nos apoyamos en nuestros proyectos. Ajá. A otro perro con ese hueso. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso parece que las cenizas siguen ardiendo con fuerza. Ahora, vamos a analizar algunas de las teorías más populares sobre la relación entre Hande y Kerem. Una de ellas es que su romance fue una estrategia de marketing para promocionarse en Calcam. Según esta teoría, la relación fue planeada desde el principio para generar interés en la serie y atraer a más espectadores. Es una teoría cínica, pero que tiene cierto sentido. Las relaciones de las celebridades venden, atraen la atención y generan publicidad. Si bien es cierto que el romance entre Hande y Kerem ayudó a impulsar la popularidad de la serie, creo que sería injusto reducir su relación a una simple estrategia de marketing. Ambos son actores talentosos y profesionales, pero también son seres humanos con sentimientos. Y creo que en algún momento, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y terminaron enamorándose de verdad. No creo que su amor haya sido falso, creo que fue real, intenso y, lamentablemente, efímero. Otra teoría es que su relación terminó debido a la presión mediática y a la constante exposición pública. Es cierto que vivir bajo el ojo público puede ser muy difícil, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales. La presión de los fans, los paparazzi, los rumores y las especulaciones pueden llegar a ser insoportables. Cada paso que dan es analizado, cada palabra que dicen es interpretada, cada gesto es amplificado. Pero creo que también hay otros factores que influyeron en su ruptura. Como mencioné antes, las agendas apretadas, los proyectos separados y las diferencias de personalidad pueden haber jugado un papel importante. La distancia, la falta de tiempo y las prioridades diferentes pueden desgastar cualquier relación, incluso la más apasionada. Al final, las relaciones son complicadas y no siempre funcionan, incluso cuando hay amor de por medio. Y llegamos a la teoría más esperanzadora, la reconciliación secreta. Muchos fans creen que Hande y Kerem siguen juntos, pero que han decidido mantener su relación en secreto para evitar la presión mediática. Según esta teoría, se ven a escondidas, se apoyan mutuamente en sus proyectos y siguen enamorados, pero prefieren mantener un perfil bajo. Es una teoría romántica y llena de ilusión. Esta teoría suena muy romántica, y me encantaría que fuera cierta. La idea de que Hande y Kerem se aman en secreto, desafiando a la prensa y a la opinión pública, es muy atractiva. Pero la verdad es que no hay pruebas concretas que la respalden. Todo se basa en especulaciones y en la esperanza de los fans. Sin embargo, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Almohadilla Anker no están dispuestos a perder la esperanza. Ahora, vamos a analizar algunos de los momentos más emblemáticos de la relación entre Hande y Kerem.
Uno de ellos es, sin duda, la escena del beso bajo la lluvia en Senkalkam. Esa escena es icónica, y es considerada por muchos como uno de los momentos más románticos de la televisión turca. La química entre Hande y Kerem era palpable, y se podía sentir la emoción y la pasión a través de la pantalla. Fue un beso que trascendió la ficción y se convirtió en un símbolo de su amor. Otro momento emblemático es su viaje a las Maldivas. Esa fue la confirmación oficial de su romance, y fue un momento de mucha alegría para los fans. Las fotos que compartieron en redes sociales eran hermosas, y se podía ver lo felices y enamorados que estaban. Se les veía relajados, disfrutando de la compañía del otro y de la belleza del lugar. Y no podemos olvidar las numerosas entrevistas que concedieron juntos. En esas entrevistas, se podía ver la complicidad y el cariño que se tenían el uno al otro. Se reían, se hacían bromas y se complementaban a la perfección. Era evidente que había una conexión muy especial entre ellos. Sus miradas lo decían todo, no necesitaban palabras para comunicarse. En fin, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia llena de amor, pasión, rumores y misterio. Una historia que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo. Y aunque su relación haya terminado, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos. Su historia es un recordatorio de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero que también puede ser frágil y efímero. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la química explosiva entre Hande y Kerem en Senkalkam, de los rumores de romance que surgieron después de la serie, de la confirmación oficial de su relación, de su ruptura, de las teorías sobre las razones de su separación, y de la esperanza de una reconciliación secreta. Hemos analizado las pistas, desempolvado los viejos vídeos y las entrevistas perdidas, y hemos intentado descifrar el misterio que rodea a esta pareja. Y aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva, hemos podido hacernos una idea de la complejidad y la belleza de su historia. Su relación es un enigma que sigue fascinando a los fans. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que hay tanta gente apasionada por el mundo del entretenimiento turco. Su apoyo es fundamental para que siga creando contenido que les guste. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que siguen sintiendo algo el uno por el otro? ¿Les gustaría que se reconciliaran? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Quiero saber si son del team reconciliación o del team, cada uno por su lado. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón a seguir creciendo y a crear contenido que sé que les encanta. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Caraguiño.